Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Amanda, tengo 35 años y nunca pensé que mi suegra, Eleanor, le rompería el corazón a mi hija Zoe de una manera tan completa. Cuando Eleanor se mudó a nuestra casa de Portland hace 2 años, intenté recibirla con los brazos abiertos a pesar de sus sutiles indirectas. Pero en la celebración conjunta del 13º cumpleaños de Zoe y sus primos, Eleanor reveló sus verdaderos sentimientos con una sola y devastadora frase que dejó a mi hija llorando. Una frase que finalmente me empujó a tomar la decisión más difícil por el bienestar de nuestra familia. Antes de continuar con esta historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios y presionen ese botón de suscribirse si quieren escuchar más sobre cómo defender a su familia. Mi esposo James y yo llevamos casados 15 años. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápidamente y construimos nuestra vida juntos en Portland, Oregón. James tiene 37 años, es un dedicado profesor de ciencias de secundaria que dedica horas extra a ayudar a los estudiantes que tienen dificultades con conceptos difíciles. Es paciente, amable y, por lo general, el pacificador en cualquier conflicto. Nuestra hija Zoe tiene 13 años, un alma creativa que se pierde en sus cuadernos de bocetos y escribe historias que me hacen llorar de orgullo. Sus profesores elogian constantemente su imaginación y sus talentos artísticos. Zoe siempre ha sido sensible, tomándose las críticas muy a pecho. Pero también posee una fuerza tranquila que me recuerda a mí misma a su edad. James creció como hijo único hasta que su padre se volvió a casar cuando James tenía 12 años. Ese matrimonio trajo a un medio hermano, Thomas, a la escena. Aunque crecieron en hogares separados, James y Thomas mantuvieron una relación decente a lo largo de los años. Thomas ahora está casado con Heather y tienen gemelos de 14 años, Lucas y Ava. Los gemelos asisten a una escuela privada al otro lado de la ciudad y participan en numerosas actividades extracurriculares que Thomas y Heather comparten con orgullo en las redes sociales. Eleanor, mi suegra, enviudó hace 3 años cuando el padre de James falleció de un ataque al corazón. Después de vender su casa para pagar deudas médicas, alegó dificultades económicas y necesitaba un lugar donde quedarse. James inmediatamente ofreció nuestra casa, y aunque yo tenía mis reservas, acepté. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Renovamos nuestra habitación de invitados con pintura fresca, cortinas nuevas y muebles cómodos para que Eleanor se sintiera bienvenida. Ajustamos nuestras rutinas, nuestros menús de cena e incluso nuestros planes de fin de semana para acomodarla. Nuestra casa es una modesta casa suburbana de 2 pisos con 4 dormitorios, un espacioso patio trasero y un garaje convertido que sirve como mi oficina. Trabajo como diseñadora gráfica a tiempo parcial, aceptando proyectos independientes que me permiten estar en casa cuando Zoe regresa de la escuela. No es una mansión de ninguna manera, pero la hemos hecho cómoda y la hemos llenado de amor. Las primeras señales de advertencia del favoritismo de Eleanor aparecieron a los pocos meses de su llegada. Cuando Thomas traía a los gemelos para las cenas de los domingos, Eleanor guardaba dulces especiales para Lucas y Ava, pero convenientemente se olvidaba de incluir a Zoe. Recordaba cada detalle sobre los eventos escolares de los gemelos, pero alegaba olvido cuando Zoe mencionaba su próxima exposición de arte o competencia de escritura. Eran cosas pequeñas, fáciles de descartar, pero formaron un patrón que se hizo cada vez más difícil de ignorar. Zoe se esforzó mucho por conectar con su abuela. Le llevaba sus obras de arte para mostrárselas a Eleanor, esperando un elogio o simplemente un reconocimiento. «Abuela, mira lo que pinté hoy en la clase de arte», decía, extendiendo un paisaje de acuarela que mostraba un talento notable para su edad. Eleanor levantaba la vista de su teléfono, murmuraba algo como, «qué bonito, querida», y volvía a navegar por su pantalla. Pero cuando Lucas le mostraba su proyecto de la Feria de Ciencias o Ava mencionaba su recital de baile, el rostro de Eleanor se iluminaba con un interés genuino. «Cuéntamelo todo», decía, prestándoles toda su atención. Intenté abordar el problema sutilmente con James varias veces. «¿Has notado cómo tu madre trata a los niños de manera diferente?», le preguntaba después de que Eleanor se retirara a su habitación por la noche. James suspiraba y se pasaba la mano por el pelo. «Mamá todavía se está adaptando a vivir con nosotros». «Ya se acostumbrará», decía. «Oh, estás dándole demasiadas vueltas a las cosas». Mamá simplemente conecta más fácilmente con los gemelos porque les gustan los deportes, como a papá.
Yo dejaba el tema, no queriendo crear tensión, pero el nudo en mi estómago se apretaba más con cada desestimación. Financieramente, estábamos cómodos pero éramos cuidadosos con nuestro dinero. El salario de profesor de James y mi trabajo como freelance nos proporcionaban lo suficiente para nuestras necesidades, pero después de ayudar a Eleanor a mudarse y cubrir algunos de sus gastos corrientes, nuestros ahorros se habían visto afectados. No teníamos dificultades, pero las compras extravagantes requerían planificación y presupuesto. Eleanor contribuía mínimamente a los gastos del hogar, alegando que su seguro social apenas cubría sus necesidades personales y medicamentos. Nunca le pedimos ver sus estados financieros, aceptando su palabra por respeto. Thomas y Heather, por otro lado, ambos tenían trabajos corporativos bien pagados. Vivían en un barrio exclusivo, tomaban vacaciones de lujo y rara vez dudaban en comprar los últimos aparatos o ropa de diseñador para los gemelos. Nunca les envidié su éxito, pero a veces notaba que Eleanor hacía comparaciones que dejaban a Zoe sintiéndose inadecuada. Lucas y Ava van a Europa este verano, anunciaba en la cena. ¿No es maravilloso que Thomas pueda ofrecerles a sus hijos experiencias tan culturales? La implicación de que de alguna manera le estábamos fallando a Zoe al no igualar estas oportunidades flotaba en el aire, tácita pero palpable. A pesar de estas corrientes subterráneas de tensión, mantuvimos reuniones familiares regulares, cenas mensuales, celebraciones festivas y visitas casuales de fin de semana mantenían conectada a la familia extendida. Thomas y Heather eran bastante agradables, aunque algo preocupados por sus propios logros, y los gemelos eran adolescentes típicos, absortos en sus teléfonos y dramas de amigos. Zoe a menudo se sentía eclipsada en estas reuniones, pero encontraba rincones tranquilos para dibujar o leer ocasionalmente, intentando entablar conversación con sus primos con éxito variable. A medida que la estancia de Eleanor se extendió de meses a años, la dinámica se convirtió en nuestra nueva normalidad. Aprendí a proteger a Zoe de las comparaciones más hirientes. James continuó poniendo excusas por el comportamiento de su madre, y Eleanor se instaló cómodamente en su papel de matriarca que dictaba sutilmente la temperatura emocional de nuestro hogar. El delicado equilibrio que manteníamos era precario, pero creía que podíamos manejarlo por el bien de James. Y por respeto a los lazos familiares, no tenía idea de que una sola celebración de cumpleaños destrozaría ese equilibrio por completo y nos obligaría a todos a enfrentar la verdad que habíamos estado evitando. Por coincidencia, Zoe y los gemelos cumplían años en el mismo mes. El de Zoe caía el 10, el de Lucas y Ava el 25. Durante años, lo habíamos celebrado por separado, pero este año, con los tres cumpliendo 13, Eleanor sugirió una fiesta conjunta. Sería mucho más eficiente, dijo una noche mientras recogíamos la mesa de la cena. Y los niños están entrando en la adolescencia. Debería ser especial. James pensó que era una gran idea, e incluso yo tuve que admitir los beneficios prácticos: un solo lugar, un solo pedido de pastel, un solo juego de decoraciones, y todos en la familia podrían asistir sin tener que hacer malabarismos con varios fines de semana. Me encargué de la planificación, reservando el centro comunitario cerca de nuestra casa para el sábado entre los cumpleaños reales. Pedí un pastel personalizado de 3 pisos con diferentes sabores para satisfacer las preferencias de cada niño: chocolate para Zoe, vainilla para Lucas y terciopelo rojo para Ava. Diseñé y envié invitaciones digitales a familiares, amigos y compañeros de clase. Incluso creé un documento compartido en línea donde todos podíamos aportar ideas para actividades y comida. Thomas y Heather acordaron encargarse de las bebidas y la fotografía, mientras que James se ofreció a gestionar los juegos y la música. Zoe estaba especialmente emocionada por convertirse finalmente en una adolescente de verdad. Había estado esperando este hito, hablando de ello durante meses. «Mamá, cuando cumpla 13, ¿puedo redecorar mi habitación?» «¿Nada infantil ya?», preguntó una mañana mientras se preparaba para la escuela. Estuve de acuerdo, y pasamos noches mirando muestras de pintura y buscando en línea muebles asequibles que transformarían su espacio de niño a adolescente. También había mencionado que necesitaba un teléfono nuevo, ya que el viejo apenas funcionaba con la pantalla rota y una batería que se agotaba a la hora del almuerzo. No era una petición frívola, sino algo que realmente necesitaba para los proyectos escolares y para mantenerse conectada con sus amigos. 2 semanas antes de la fiesta, llevé a Eleanor de compras para las decoraciones. Estábamos comparando precios de serpentinas y globos cuando de repente miró su reloj y dijo: «Necesito hacer un recado rápido».
Te veo en el patio de comidas en 1 hora. No le di importancia hasta más tarde esa tarde, cuando la oí hablar por teléfono con Thomas. Sí, los conseguí para los dos. El modelo más nuevo, tal como lo discutimos. Se van a sorprender mucho, dijo en un tono bajo que despertó inmediatamente mi curiosidad. Cuando me vio en la puerta, terminó rápidamente la llamada. Solo finalizando algunos detalles del cumpleaños con Thomas, explicó con un gesto displicente. Esa noche, durante nuestra cena familiar, Zoe compartió su lista de deseos de cumpleaños. Realmente me gustaría algunos materiales de arte nuevos, especialmente esos lápices de colores profesionales que vimos en la tienda de arte, y tal vez algunos libros. Y dudó antes de añadir, sé que es caro, pero mi teléfono se está muriendo de verdad. Incluso uno nuevo básico sería increíble. Miró esperanzada alrededor de la mesa, especialmente a su abuela. Eleanor apenas levantó la vista de su plato. H&M. Materiales de arte. Qué bonito, dijo secamente. Pero minutos después, cuando James mencionó el próximo cumpleaños de los gemelos, se animó de inmediato. ¿Qué esperan Lucas y Ava para este año? ¿Todavía les gustan esos videojuegos? O tal vez algo más adulto ahora que cumplen 13. El entusiasmo en su voz era inconfundible, y vi cómo el rostro de Zoe se ensombrecía ligeramente antes de que enmascarara su decepción. James había estado trabajando en sesiones extra de la escuela de verano específicamente para poder comprarle buenos regalos a Zoe. Quiero comprarle ese teléfono, me dijo tarde una noche después de que Zoe se hubiera acostado. Se lo merece, y realmente lo necesita para la escuela. Estuve de acuerdo, aunque me preocupaba el gasto. Habíamos estado ahorrando un poco cada mes, y con el dinero extra de la escuela de verano, podíamos permitírnoslo, aunque sería un esfuerzo. Por esa época, tomé un café con mi amiga Rachel, quien escuchó pacientemente mientras me desahogaba sobre la situación con Eleanor. Es como si no viera a Zoe en absoluto, le confié. O peor, la ve pero ha decidido que de alguna manera es menos digna de atención que los gemelos. Rachel, que había pasado por problemas similares con sus propios suegros, me sugirió que empezara a documentar el comportamiento. No para crear drama, aclaró, sino para tener ejemplos concretos cuando hables con James. A veces la gente no ve los patrones hasta que se los presentas claramente. El fin de semana antes de la fiesta, Zoe y yo pasamos una mañana horneando galletas para su clase. Mientras mezclábamos los ingredientes, me confió, ¿crees que a la abuela le gustará la tarjeta de agradecimiento que le hice? Me esmeré mucho en los detalles. La mirada esperanzada en sus ojos me rompió el corazón. A pesar de años de sutil rechazo, todavía estaba tratando de ganarse la aprobación de Eleanor. Es preciosa, cariño. Cualquiera tendría suerte de recibir una tarjeta tan considerada, dije, evitando cuidadosamente una promesa directa sobre la reacción de Eleanor. Mientras tanto, Eleanor se había vuelto cada vez más reservada, recibiendo paquetes que rápidamente escondía en su habitación. Cuando se le preguntaba, decía que eran artículos personales o simplemente algunas cosas que Thomas me pidió que le guardara. Empezó a recibir llamadas telefónicas privadas en su habitación o afuera en el porche, siempre terminándolas abruptamente si alguien se acercaba. Su comportamiento me pareció extraño, pero con la planificación de la fiesta consumiendo la mayor parte de mi atención, no insistí en el asunto. En la cena de la noche anterior a la fiesta, Eleanor dominó la conversación con historias sobre los gemelos. Lucas entró en el equipo de fútbol universitario como estudiante de primer año. ¿Puedes creerlo? Y la instructora de baile de Ava dice que podría audicionar para ese prestigioso programa de verano en Nueva York. Siguió y siguió, apenas reconociendo la mención silenciosa de Zoe sobre su propio logro reciente, ser seleccionada para exhibir obras de arte en el vestíbulo de la escuela. Noté que Zoe jugueteaba con la comida en su plato, su apetito disminuido, pero cuando capté su mirada, forzó una sonrisa. Quería redirigir la conversación para crear un espacio para que Zoe compartiera sus noticias, pero Eleanor arrolló cada intento. El día antes de la fiesta fue un torbellino de actividad. James y yo nos tomamos la tarde libre para decorar el centro comunitario. Zoe vino directamente de la escuela para ayudar, arreglando cuidadosamente la exhibición de fotos que yo había creado, mostrando a los 3 niños creciendo a lo largo de los años. Eleanor llegó tarde,
cargando varias bolsas de compras que depositó en una habitación trasera sin explicación. Solo algunas sorpresas de último minuto, dijo cuando le pregunté. Thomas y Heather pasaron brevemente para revisar la instalación. Los gemelos los seguían, con los ojos pegados a sus teléfonos, excepto cuando Eleanor los llamó para darles abrazos y exclamar sobre lo altos que se habían puesto. Mientras conducíamos a casa esa noche, agotados pero satisfechos con nuestros preparativos, Zoe miraba por la ventana con una expresión soñadora. Mañana va a ser el mejor día de mi vida, dijo con una expectativa tan inocente que me acerqué y le apreté la mano. Si tan solo hubiera sabido lo que Eleanor había planeado, tal vez podría haber preparado a Zoe o evitado el desengaño que se avecinaba. Pero en ese momento, compartí el optimismo de mi hija y esperaba con ansias celebrar este hito con familiares y amigos que la querían. La mañana de la fiesta amaneció brillante y clara, un sábado perfecto de septiembre. Zoe se levantó temprano, demasiado emocionada para dormir. Había seleccionado cuidadosamente su atuendo la noche anterior, un vestido nuevo de color verde azulado que resaltaba el azul de sus ojos, zapatillas Converse plateadas y el collar de corazón de plata que James y yo le habíamos regalado en su cumpleaños real a principios de esa semana. Pasó más tiempo en su peinado, probando un nuevo estilo trenzado que había aprendido de un vídeo tutorial. ¿Cómo me veo, mamá?, preguntó, girando frente a mí. Absolutamente hermosa, respondí sinceramente. Toda una adolescente ahora. Llegamos al centro comunitario una hora antes de que llegaran los invitados. James inmediatamente comenzó a instalar el sistema de sonido mientras Zoe y yo dábamos los toques finales a las decoraciones. Habíamos transformado la sala sencilla en un espacio festivo con globos azules, morados y plateados, luces de hadas parpadeantes y 3 grandes carteles que mostraban fotos de cada cumpleañero. Una larga mesa sostenía los regalos envueltos de nuestra familia inmediata, esperando la ceremonia de apertura de regalos. Más tarde, Thomas y Heather llegaron con los gemelos precisamente a las 2. Lucas y Ava vestían atuendos coordinados que sospecho costaron más que todo el presupuesto de nuestra fiesta. Eleanor se preocupó por ellos, enderezando inmediatamente el cuello de Lucas y elogiando los zapatos de diseñador de Ava. Zoe se acercó con una sonrisa tímida, claramente esperando una atención similar, pero Eleanor simplemente asintió en su dirección antes de volverse hacia los gemelos. Vi el dolor cruzar el rostro de Zoe antes de que se recompusiera y fuera a saludar a sus primos. Pronto, el centro comunitario se llenó con los sonidos de risas y conversaciones de adolescentes. Habíamos invitado a compañeros de clase de los 3 niños, vecinos y familiares lejanos, totalizando unas 40 personas. Las actividades que James había planeado fueron un éxito: una cabina de fotos con accesorios divertidos, una estación de karaoke y varias áreas de juego donde los adolescentes se reunían en grupos cambiantes. Zoe revoloteaba entre los grupos de amigos, su nerviosismo inicial dando paso a un disfrute genuino. Crucé una mirada con James al otro lado de la sala y compartimos una sonrisa de alivio. A pesar de la tensión subyacente con Eleanor, la fiesta iba bien. La mesa de comida ofrecía una variedad de opciones para adolescentes: mini hamburguesas, una barra de nachos para armar, brochetas de fruta y una variedad de postres pequeños además del pastel. Eleanor había insistido en traer sus famosos huevos rellenos, aunque sabía que ninguno de los niños los tocaría. Efectivamente, los huevos permanecieron intactos mientras las otras comidas desaparecían rápidamente. A las 4:30, era hora de la ceremonia del pastel. La creación de 3 pisos fue sacada, con 13 velas en cada nivel brillando cálidamente. La multitud se reunió alrededor, con los teléfonos en alto para capturar el momento. Zoe, Lucas y Ava se pararon uno al lado del otro detrás del pastel, Zoe en el medio ya que su cumpleaños real era el más cercano a la fecha de la fiesta. Pide un deseo, animé mientras todos terminaban de cantar. Los 3 adolescentes intercambiaron miradas, respiraron hondo y soplaron sus velas al unísono. Aplausos y vítores estallaron mientras James comenzaba a cortar y distribuir las porciones de pastel. Después del pastel llegó el momento que muchos esperaban: abrir los regalos. Habíamos colocado 3 sillas en la parte delantera de la sala, y los adolescentes tomaron asiento mientras los invitados se reunían alrededor. Comenzaron con los regalos de amigos y familiares lejanos, turnándose para abrir paquetes que contenían libros, tarjetas de regalo, ropa y baratijas. Zoe recibió un hermoso cuaderno de bocetos de su mejor amiga,
Lily, materiales de arte de varios compañeros de clase y libros de nuestros vecinos. Agradeció a cada donante con genuina gratitud, su pila de regalos sin envolver creciendo constantemente a su lado. Cuando la mayoría de los regalos habían sido abiertos, Eleanor se levantó de repente y se aclaró la garganta. «Tengo algo especial para los cumpleañeros», anunció en voz alta, atrayendo toda la atención hacia ella. Desapareció en la habitación trasera y regresó cargando 2 cajas envueltas idénticamente con elaborados lazos dorados. Las cajas eran del tamaño perfecto para teléfonos, y mi estómago se apretó con aprensión. «Para mis queridos nietos en este cumpleaños especial», proclamó Eleanor, entregando los paquetes a Lucas y Ava con gran estilo. Los gemelos rasgaron el papel de regalo con avidez, y suspiros idénticos escaparon de ellos al revelar nuevos teléfonos iPhone 16 Pro Max, el último modelo que se había lanzado apenas unas semanas antes. No eran teléfonos básicos, sino la versión de gama alta con la mayor capacidad de almacenamiento, que fácilmente costaba más de $1000 cada uno. «Abuela, no puede ser», exclamó Lucas, levantándose de un salto para abrazar a Eleanor. «Esto es increíble». «Muchas gracias», chilló Ava, abrazando también a su abuela. Eleanor sonrió de placer ante su reacción, aceptando sus agradecimientos con evidente orgullo. «Solo lo mejor para mis nietos», dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. La sala se había quedado más silenciosa a medida que la gente se daba cuenta de la extravagancia de los regalos. Todas las miradas se volvieron hacia Zoe, que estaba sentada muy quieta en su silla, con las manos cruzadas en el regazo. Su expresión contenía una expectativa confusa mientras esperaba que su abuela sacara un tercer paquete. Después de todo, había 3 cumpleañeros. «Abuela», dijo finalmente Zoe, su voz pequeña pero audible en la sala silenciosa. «¿Conseguiste algo para mí también?» Eleanor se volvió hacia Zoe, y la mirada en su rostro hizo que la sangre se me helara. No era de disculpa ni de vergüenza. Era desdeñosa, casi molesta por ser cuestionada. «Eso es todo lo que tengo», dijo secamente. «Solo compré regalos para mis nietos de verdad». El silencio que siguió fue absoluto. 40 personas contuvieron colectivamente la respiración, incapaces de creer lo que acababan de oír. El rostro de Zoe se arrugó en confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz temblorosa. Eleanor se encogió de hombros, el gesto casual y cruel. «Tú no eres realmente parte de la familia, querida. No de sangre, de todos modos». Me tomó un momento procesar sus palabras. «No de sangre». La implicación me golpeó como un golpe físico. Eleanor se refería al hecho de que Zoe era adoptada, algo que nunca habíamos ocultado pero que tampoco habíamos tratado como si la hiciera menos nuestra hija. La habíamos adoptado cuando era un bebé después de años de problemas de fertilidad, y había sido nuestra amada hija desde el momento en que fue puesta en nuestros brazos. El hecho de que Eleanor usara esto para excluir a Zoe estaba más allá de la comprensión. Las lágrimas brotaron en los ojos de Zoe y rodaron por sus mejillas. Se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás, el estruendo fue sorprendente en el silencio atónito. Luego salió corriendo de la sala, con los hombros temblando por los sollozos. La seguí de inmediato, deteniéndome solo el tiempo suficiente para lanzarle a Eleanor una mirada que prometía que esto estaba lejos de terminar. Encontré a Zoe en el baño de mujeres, acurrucada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba corrido por las lágrimas. Su alegría anterior se había extinguido por completo. «Oh, cariño», dije, arrodillándome a su lado y abrazándola. Se derrumbó contra mí, su cuerpo sacudido por los sollozos. «¿Por qué me odia, mamá?», sollozó entre respiraciones. «¿Qué le he hecho?» «Nada, cariño». «No hiciste nada malo», le aseguré, acariciándole el pelo. «La abuela es la que tiene el problema, no tú. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan». Después de varios minutos de abrazarla mientras lloraba, ayudé a Zoe a limpiarse la cara y arreglarse el pelo. «Podemos irnos ahora mismo si quieres», le ofrecí. «O podemos volver allí y demostrarle a la abuela que sus palabras no pueden hacerte daño». Era injusto pedirle a una niña de 13 años que fuera tan fuerte, pero quería darle la opción. Zoe respiró hondo y temblorosamente. «Quiero ir a casa», susurró.
Pero primero debería despedirme de mis amigos. Cuando regresamos a la sala principal, la atmósfera había cambiado por completo. James estaba cara a cara con su madre, con el rostro enrojecido de ira. Rara vez había visto a mi esposo realmente enojado, pero no había duda de su furia ahora. ¿Cómo pudiste decirle eso?, le exigía. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con una niña, cualquier niña, y mucho menos con mi hija? Eleanor estaba de brazos cruzados, sin arrepentimiento. Simplemente dije la verdad, James. La niña es adoptada. No es un pariente de sangre. Lucas y Ava son mis nietos de verdad. Thomas y Heather rondaban cerca, claramente incómodos. Los gemelos mostraban sus nuevos teléfonos a sus amigos, ya sea ajenos o ignorando intencionadamente el drama que se desarrollaba. La mayoría de los otros invitados estaban recogiendo sus pertenencias, ansiosos por escapar de la tensión. La fiesta había terminado efectivamente. Guié a Zoe por el borde de la sala, ayudándola a recoger sus regalos y a despedirse rápidamente de sus amigos más cercanos. Lily, bendita sea, le dio a Zoe un fuerte abrazo y le susurró algo que hizo que Zoe esbozara una sonrisa acuosa. Otros amigos expresaron su apoyo con toques en el brazo o miradas comprensivas. El viaje a casa estuvo lleno de un tenso silencio. Eleanor había venido con nosotros a la fiesta, pero Thomas se ofreció a llevarla de regreso a nuestra casa más tarde, claramente queriendo sacarla de la situación inmediata. James apretaba el volante con los nudillos blancos durante todo el camino, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor a Zoe, que miraba por la ventana, emocionalmente agotada. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, me acerqué y puse mi mano en el brazo de James. Tenemos que hablar de lo que pasará ahora, dije en voz baja. Él asintió, su expresión sombría. Ambos sabíamos que todo había cambiado y que no había vuelta atrás a fingir que todo estaba bien. Eleanor había mostrado su verdadera cara de la manera más cruel posible, y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias. Esa noche, Zoe se retiró a su habitación inmediatamente después de que llegamos a casa, cerrando la puerta con llave. A pesar de mis suaves golpes y ofertas de comida reconfortante, permaneció secuestrada, solo enviando mensajes de texto diciendo que quería estar sola. Respeté su necesidad de espacio mientras estaba atenta a cualquier sonido de angustia. James y yo nos retiramos a nuestro dormitorio para una acalorada discusión sobre su madre. No puedo creer que dijera algo tan despiadado, dije, paseando por la habitación mientras James se sentaba en el borde de nuestra cama, con la cabeza entre las manos. En realidad, sí puedo creerlo. Las señales han estado ahí todo el tiempo, pero esto fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Se está haciendo mayor, dijo James débilmente. Quizás no lo dijo con la intención que sonó. Dejé de pasear y lo miré con incredulidad. ¿Hablas en serio? Solo compré regalos para mis nietos de verdad. Tú no eres realmente parte de la familia. ¿Cómo exactamente no lo dijo con la intención que sonó? James, por favor, ilumíname. Suspiró profundamente, encogiéndose de hombros. Lo sé. Lo sé. Fue inexcusable. Es solo que... Es mi madre, Amanda. Nunca la había visto actuar así antes. ¿En serio? Nunca, le desafié. ¿Y qué hay de la Navidad pasada, cuando les dio a los gemelos esos caros sistemas de juego y a Zoe un diario de $5 de la tienda de todo a $1? O cuando condujo 2 horas para ver el torneo de béisbol de Lucas, pero afirmó que estaba demasiado cansada para asistir a la exposición de arte de Zoe que estaba a 10 minutos? ¿O qué tal todas las veces que ha olvidado las preferencias alimentarias de Zoe pero recuerda los bocadillos favoritos de los gemelos en detalle? Esto ha estado sucediendo durante años, James. La única diferencia es que hoy dijo la parte silenciosa en voz alta. James guardó silencio por un largo momento, procesando mis palabras. Supongo que no quería verlo, admitió finalmente. Era más fácil poner excusas que admitir que mi madre podía ser tan prejuiciosa. Alrededor de las 11, oí un llanto suave desde la habitación de Zoe y llamé suavemente a su puerta. Cariño, ¿puedo entrar? Después de un momento, el cerrojo hizo clic y entré para encontrarla acurrucada en su cama, abrazando el conejo de peluche que hace mucho tiempo había afirmado que era demasiado infantil, pero del que nunca se deshizo del todo.
Me senté a su lado y le acaricié el pelo, esperando a que hablara. ¿Por qué la abuela no me quiere, mamá?, preguntó finalmente, la pregunta atravesando mi corazón. Es porque no soy realmente tuya. Escúchame, le dije con firmeza, inclinando su barbilla para que me mirara a los ojos. Eres realmente nuestra en todos los sentidos que importan. La biología no hace una familia. El amor sí. La abuela está equivocada. Completamente equivocada. Su incapacidad para ver eso lo dice todo sobre ella y nada sobre ti. Zoe asintió, pero pude ver que mis palabras, aunque apreciadas, no podían curar completamente la herida que Eleanor había infligido. Hablamos hasta que se durmió, agotada por el día emocional. La arropé con la manta y le besé la frente antes de salir silenciosamente de la habitación. A la mañana siguiente, Eleanor actuó como si no hubiera pasado nada inusual. Bajó a desayunar, se quejó de que el café estaba demasiado fuerte y preguntó qué había planeado para el día, como si la fiesta del día anterior hubiera sido un éxito total. James y yo intercambiamos miradas sobre nuestras tazas, comunicándonos en silencio que una confrontación era inevitable. Mamá, comenzó James, dejando su café. Tenemos que hablar de lo que le dijiste a Zoe ayer. Eleanor agitó la mano con desdén. ¿Oh, todavía está molesta por eso? Los niños son tan sensibles hoy en día. En mi época, aprendimos a endurecernos. Le dijiste a mi hija que no era parte de la familia, dijo James, su voz baja pero intensa. La excluiste deliberadamente mientras prodigabas regalos caros a sus primos. ¿Cómo exactamente debería haberse endurecido ante eso? Eleanor suspiró dramáticamente. Lamento si se hirieron los sentimientos. No era mi intención. Pero los hechos son hechos, James. La niña es adoptada. Lucas y Ava son mis parientes de sangre. Se llama Zoe, intervine, incapaz de contenerme. No, la niña. Zoe. Y ha sido nuestra hija desde que tenía 3 días. Eleanor frunció los labios pero no dijo nada más, y la conversación terminó en un punto muerto cuando Zoe bajó las escaleras, con los ojos hinchados de llorar. Eleanor apenas la reconoció, ocupándose del periódico mientras Zoe comía en silencio un pequeño tazón de cereal. Más tarde ese día, mientras hacía la colada, encontré un recibo en el bolsillo de los pantalones de Eleanor. Era de una tienda de electrónica y mostraba la compra de 2 teléfonos iPhone 16 Pro Max por un total de más de $2.500. La fecha en el recibo era de 2 semanas antes, lo que confirmaba que había sido una decisión premeditada, no un impulso de último minuto. El descubrimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eleanor había planeado excluir a Zoe desde el principio, para humillar públicamente a mi hija en su cumpleaños. Aún más perturbador fue darme cuenta de que Eleanor claramente tenía ahorros sustanciales a pesar de alegar dificultades financieras como la razón para mudarse con nosotros. $2.500 para teléfonos no era un gasto pequeño para alguien que supuestamente luchaba por llegar a fin de mes. ¿Cuántas otras mentiras nos había contado? Durante los días siguientes, Zoe se retiró de las actividades familiares. Comía en su habitación, alegando necesidades de tareas, y evitaba la sala de estar cuando Eleanor estaba presente. Dejó de compartir sus obras de arte y se quedó en silencio durante la cena en las raras ocasiones en que se unió a nosotros en la mesa. La niña vibrante y creativa que llenaba nuestra casa de historias y risas se había retraído en sí misma. El miércoles, recibí una llamada de la consejera escolar de Zoe. Señor Walker, quería ponerme en contacto con usted sobre Zoe. Ha estado inusualmente callada en clase, y su profesor de inglés mencionó que no ha estado entregando las tareas, lo cual es muy diferente a ella. ¿Sucedió algo de lo que deberíamos estar al tanto? La llamada confirmó lo que ya sabía. El daño que Eleanor había infligido iba más allá de los sentimientos heridos. Estaba afectando el rendimiento académico de Zoe, sus interacciones sociales, todo su sentido de sí misma. Mi ira, que había estado a fuego lento justo debajo de la superficie, comenzó a hervir. Esa noche, confronté a Eleanor directamente sobre el recibo. Gastaste más de $2.000 en teléfonos para los gemelos, pero no pudiste conseguirle nada a Zoe. Y todo este tiempo, has afirmado que apenas puedes pagar tus medicamentos. El rostro de Eleanor se endureció.
Mi dinero es asunto mío, Amanda. Puedo gastarlo como quiera, y elijo gastarlo en mis nietos de verdad. Mientras vives gratis en nuestra casa, señalé, comiendo la comida que compramos, usando los servicios que pagamos. James me invitó a vivir aquí, replicó. Si tienes un problema con ese acuerdo, tal vez deberías discutirlo con tu esposo. James, que había estado cada vez más callado mientras procesaba la verdadera naturaleza de su madre, comenzaba a ver la situación con más claridad. Esa noche, admitió, creo que mamá nos ha estado manipulando, usando sus supuestos problemas financieros para ganar simpatía mientras acumulaba su dinero para cosas en las que realmente quiere gastarlo, como mimar a los gemelos. La tensión en nuestro hogar se hizo más densa cada día. Eleanor comenzó a hacer comentarios mordaces sobre mi crianza, mi cocina, incluso mi apariencia. No es de extrañar que Zoe sea tan sensible contigo mimándola constantemente, comentó durante la cena. O tal vez si pasaras más tiempo enseñándole a Zoe buenos modales en lugar de fomentar toda esa tontería del arte, encajaría mejor en la sociedad adecuada. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la fiesta. Zoe se había unido a regañadientes a la cena, jugueteando con la comida en su plato mientras Eleanor dominaba la conversación con noticias sobre el reciente ascenso de Thomas. Cuando Zoe pidió permiso educadamente para retirarse, Eleanor se burló, huyendo de nuevo. Eres demasiado sensible, igual que tu madre. No es de extrañar que te cueste ser aceptada. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas mientras huía de la mesa. James se levantó de inmediato, arrojando la servilleta. Ya es suficiente, mamá. Has ido demasiado lejos. Eleanor pareció genuinamente sorprendida por su reacción. Simplemente estaba haciendo una observación. La niña necesita desarrollar una piel más gruesa si va a sobrevivir en este mundo. Mientras James seguía a Zoe escaleras arriba para consolarla, yo me quedé en la mesa, mirando a mi suegra. Una claridad tranquila descendió sobre mí. Esta mujer era tóxica, y estaba envenenando nuestro hogar, nuestra familia, y lo más importante, el sentido de autoestima de mi hija. Algo tenía que cambiar, y tenía que suceder de inmediato. Esa noche no pude dormir. Yacía despierta junto a James, mi mente repasando opciones y escenarios. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté de la cama y bajé a la cocina, abriendo mi portátil en la mesa. Pasé horas investigando sobre el abuso emocional, los límites familiares y el impacto de las relaciones tóxicas en el desarrollo de los niños. Todo lo que leí confirmó lo que mi corazón ya sabía: permitir que Eleanor continuara socavando el sentido de pertenencia de Zoe causaría un daño a largo plazo en el bienestar emocional de mi hija. Cuando James bajó a las 6:30, me encontró todavía en la mesa de la cocina, con múltiples pestañas del navegador abiertas y notas garabateadas en un bloc de notas legal. Has estado despierta toda la noche, observó, con la preocupación grabada en sus rasgos. James, tenemos que hablar de tu madre, dije directamente. Esta situación no es sostenible. El impacto en Zoe es demasiado severo. Él asintió lentamente, sirviéndose un café antes de unirse a mí en la mesa. Lo sé. También he estado pensando en ello. Lo que dijo en la fiesta y luego otra vez anoche. Es inexcusable. Es más que eso, señalé. Este es un patrón de comportamiento que ha ido en aumento durante años. El incidente de la fiesta fue solo el ejemplo más público y flagrante. Si no actuamos ahora, Zoe internalizará el mensaje de que de alguna manera es menos digna de amor y pertenencia porque es adoptada. James cerró los ojos brevemente, el dolor cruzando su rostro. ¿Qué sugieres que hagamos? Tu madre necesita irse de nuestra casa, dije con firmeza. Sé que es tu madre, y sé que esto es difícil, pero nuestra principal responsabilidad es con nuestra hija. Para mi alivio, James no discutió. Tienes razón, admitió. He estado dividido entre la lealtad a mi madre y la protección de Zoe. Pero al ver cuánto está sufriendo nuestra hija, realmente no hay otra opción. Zoe tiene que ser lo primero. Pasamos la siguiente hora elaborando un plan. James iría a trabajar como de costumbre, no queriendo alertar a Eleanor sobre la confrontación que se avecinaba. Yo llamaría para decir que estaba enferma en mi trabajo freelance, explicando a mi cliente que había surgido una emergencia familiar. Después de que Zoe se fuera a la escuela,
tendría la conversación necesaria con Eleanor. Antes de implementar nuestro plan, llamé a mi propia madre para pedirle consejo y apoyo. Mamá siempre había sido una voz de la razón en situaciones difíciles, y hoy no fue una excepción. Estás haciendo lo correcto, Amanda, me aseguró. Ningún niño debería sentirse no bienvenido en su propia casa, especialmente por un abuelo que debería ser una fuente de amor incondicional. Sé firme pero tranquila. Se trata del bienestar de Zoe, no de castigar a Eleanor, aunque Dios sabe que la mujer se lo merece. Después de terminar la llamada, esperé a que Eleanor se fuera a su compra semanal de comestibles. El respiro temporal de su presencia me permitió ordenar mis pensamientos y prepararme mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Reflexioné sobre mis propias experiencias infantiles con mi abuela materna, una mujer crítica que me había hecho sentir constantemente inadecuada. Había jurado que nunca dejaría que Zoe experimentara ese tipo de manipulación emocional. Sin embargo, aquí estábamos, con la historia repitiéndose en mi propia casa. A las 11, Eleanor regresó con varias bolsas de la compra. La ayudé a descargar los comestibles, manteniendo una conversación casual sobre el tiempo y las noticias locales. Una vez que todo estuvo guardado, sugerí que nos sentáramos a tomar un café. Hay algo importante que debemos discutir, dije, manteniendo mi tono neutral. Eleanor me siguió a la mesa de la cocina, con una expresión de leve curiosidad en su rostro. Puse una taza de café delante de ella, exactamente como le gustaba, con un azúcar y un chorrito de crema. Me senté frente a ella, con las manos envueltas en mi propia taza para evitar que temblaran. Eleanor, comencé con calma. Quiero hablar sobre lo que pasó en la fiesta de cumpleaños y los comentarios que le has estado haciendo a Zoe. Ella rodó los ojos ligeramente. ¿Todavía estamos con eso? Pensé que ya lo habíamos superado. No, no lo hemos superado, dije con firmeza. Lo que dijiste hirió profundamente a Zoe. Decirle que no es parte de la familia porque es adoptada fue cruel e incierto. Simplemente declaré un hecho, respondió Eleanor, sorbiendo su café. La niña no está biológicamente relacionada conmigo. Lucas y Ava sí lo están. Es una simple cuestión de genética. Zoe es nuestra hija en todos los sentidos que importan, repliqué. La familia se trata de amor y compromiso, no solo de ADN. E incluso si en privado tuvieras esa visión anticuada, anunciarla públicamente en su fiesta de cumpleaños mientras dabas regalos caros a sus primos fue deliberadamente hiriente. La expresión de Eleanor se endureció. Los niños de hoy están demasiado mimados. En mi época, aprendimos a aceptar la realidad sin todo este apoyo emocional. No se trata de mimar, dije, mi voz aún controlada a pesar de mi creciente ira. Se trata de respeto y amabilidad básicos, que has fallado sistemáticamente en mostrar a Zoe. Quizás si la hubieras criado de otra manera, no sería tan sensible, resopló Eleanor. Aunque supongo que, dado su origen desconocido, se pueden esperar ciertas tendencias. Respiré hondo, contando en silencio hasta 5 antes de responder. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Eleanor se inclinó hacia adelante, aparentemente complacida de haber provocado una reacción. Seamos honestos, Amanda. Nunca pensé que James debería haberse casado contigo para empezar. Vienes de un entorno social completamente diferente al de nuestra familia. Y luego adoptar a una niña de origen desconocido en lugar de seguir intentando tener un hijo biológico. Bueno, no era lo que yo habría aconsejado. La máscara finalmente había caído por completo. La miré por un momento, sin palabras ante el prejuicio desnudo en sus palabras. ¿Origen desconocido? La adopción de Zoe estaba completamente documentada y era legal. Conocemos el historial médico y los antecedentes de su madre biológica. Esos otros niños tienen buena cuna, continuó Eleanor, animándose con su tema ahora que tenía audiencia. Buena estirpe por ambos lados. Thomas se casó apropiadamente, y sus hijos reflejan ese buen juicio. Fue como si una niebla se hubiera levantado, revelando el alcance total de la visión clasista y prejuiciosa de Eleanor. Todas las indirectas sutiles, los descuidos coincidentes, los elogios extravagantes para los gemelos contrastados con las críticas para Zoe de repente cobraron perfecto sentido. No se trataba solo de la adopción,
sino de la percepción de Eleanor sobre la clase social y las conexiones familiares apropiadas. Tu nieta es una persona amable, creativa e inteligente, dije, mi voz ahora acerada por la ira controlada. El hecho de que no puedas ver su valor porque estás obsesionada con alguna noción anticuada de linaje, dice todo sobre tu carácter y nada sobre el de ella. La boca de Eleanor se apretó en una línea delgada. Veo que James no te ha enseñado el debido respeto por tus mayores. Pero claro, dado tu origen, quizás sea de esperar. Mi origen, repetí. ¿Te refieres a que mi padre era bombero y mi madre enfermera? ¿La gente que me enseñó que el carácter importa más que el estatus social? ¿Qué me criaron para juzgar a las personas por sus acciones, no por su pedigrí? Precisamente, resopló Eleanor. Perfectamente respetable, estoy segura, pero difícilmente el tipo de familia con la que James fue criado para asociarse. Y ahora estás criando a Zoe con los mismos valores comunes. Me tomé un momento para recomponerme, reconociendo que Eleanor estaba tratando de provocar un arrebato emocional que le permitiera desestimar mis preocupaciones. Eleanor, dije finalmente, voy a preguntarte directamente. ¿Te disculparás con Zoe por lo que dijiste en la fiesta y te comprometerás a tratarla con el mismo respeto y afecto que muestras a Lucas y Ava? La respuesta de Eleanor fue inmediata y sin disculpas. No tengo nada de qué disculparme. La verdad puede ser incómoda, pero eso no la hace menos cierta. La niña no es mi pariente de sangre, y no estoy obligada a fingir lo contrario. Asentí lentamente, habiendo recibido la respuesta que esperaba, pero contra la que aún tenía esperanzas. Respiré hondo, preparándome para lo que venía a continuación. En ese caso, necesito que empaques tus cosas y te vayas de nuestra casa. Tienes 24 horas. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en un shock genuino. Perdón. Tienes 24 horas para empacar tus pertenencias y encontrar otro alojamiento, repetí, mi voz tranquila pero firme. Esto no es negociable. Esta también es la casa de James, tartamudeó. No puedes tomar esta decisión sola. James y yo ya hemos discutido esto, le informé. Él está de acuerdo en que tu presencia es perjudicial para Zoe y que necesitas irte. Esto es absurdo. ¿A dónde se supone que voy con tan poco preaviso? Tienes opciones, dije. Thomas tiene una habitación de invitados. O podrías usar parte de ese dinero que gastaste en Ipones para conseguir un hotel hasta que encuentres un apartamento. La elección es tuya. Pero de cualquier manera, no vivirás aquí después de mañana por la mañana. El rostro de Eleanor se enrojeció de ira. No puedes echarme. Soy una mujer anciana. Eres una mujer de 67 años con una salud excelente que se ha estado aprovechando de nuestra hospitalidad mientras acumulaba dinero en secreto y abusaba emocionalmente de nuestra hija, la corregí. Y sí, absolutamente puedo pedirte que te vayas de mi casa en esas circunstancias. Eleanor se levantó abruptamente. James se enterará de esto, amenazó, buscando su teléfono. Sí, lo hará, asentí con calma. De hecho, está esperando tu llamada. Eleanor llamó inmediatamente a James a la escuela, su voz resonando por la cocina mientras daba su versión de los hechos. Tu esposa se ha vuelto loca, amenazando con echarme a la calle después de todo lo que he hecho por esta familia. Continué bebiendo mi café con calma, preparándome mentalmente para la siguiente fase de la confrontación. 20 minutos después, James entró por la puerta principal, habiendo salido temprano de la escuela para abordar la situación. Eleanor corrió hacia él, con un alivio evidente en su rostro. Gracias a Dios que estás aquí, dijo. Amanda ha estado haciendo demandas y amenazas ridículas. Parece que cree que puede desalojarme de tu casa con solo 24 horas de aviso. James miró de su madre a mí, su expresión seria. Sentémonos todos y hablemos de esto, sugirió, llevándonos a la sala de estar. Una vez sentados, se dirigió a Eleanor. Mamá, Amanda me contó sobre su conversación. ¿Es cierto que dijiste que Zoe no es realmente de la familia porque es adoptada? Simplemente declaré lo obvio, se defendió Eleanor. La niña no es mi nieta biológica. No se puede esperar que sienta la misma conexión con ella que con Lucas y Ava.
Y también dijiste que Amanda proviene de un entorno social equivocado y que Zoe tiene orígenes desconocidos y carece de buena cuna, continuó James, su voz endureciéndose. Eleanor dudó, quizás dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras al ser repetidas. Pude haber expresado algunas preocupaciones sobre mantener ciertos estándares familiares, se excusó. Toda abuela quiere lo mejor para su linaje familiar. James negó con la cabeza lentamente. Lo mejor para nuestra familia sería tener una abuela que ame a todos sus nietos por igual y no clasifique su valor basándose en la biología o el estatus social percibido. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas estratégicas. Estás sacando todo de contexto, gimió. Soy una mujer mayor que a veces habla con demasiada franqueza. Seguramente no echarías a tu propia madre por un malentendido. Esto no es un malentendido, dijo James con firmeza. Este es un patrón de comportamiento que ha estado hiriendo a Zoe durante años. Como su padre, es mi trabajo protegerla, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares. Viendo que su manipulación no funcionaba con James, Eleanor cambió de táctica y llamó a Thomas, presentándose como la víctima de una nuera irrazonable. En una hora, Thomas y Heather habían llegado para mediar en la situación, y nuestra sala de estar se convirtió en el escenario de una tensa cumbre familiar. A ver si lo entiendo, dijo Thomas después de escuchar ambas versiones. ¿Están echando a mamá porque compró teléfonos para mis hijos pero no para Zoe? No, aclaré. Estamos pidiendo a Eleanor que se vaya porque humilló públicamente a Zoe al anunciar que no es, realmente de la familia, porque es adoptada y ha continuado haciendo comentarios hirientes que socavan el sentido de pertenencia y autoestima de Zoe. Thomas pareció incómodo, mirando a su madre. Mamá, ¿realmente dijiste eso? Pude haberme expresado mal, admitió Eleanor, secándose los ojos con un pañuelo. Pero nunca quise herir a nadie. ¿Sabes cuánto quiero a todos mis nietos? En realidad, ese es el problema, intervino James. No quieres a todos tus nietos. Favoreces constantemente a Lucas y Ava mientras tratas a Zoe como una ocurrencia tardía en el mejor de los casos y como una intrusa en el peor. Heather, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente. Eleanor, yo también lo he notado, dijo en voz baja. La forma en que hablas de los niños es muy diferente. Elogias todo lo que hacen Lucas y Ava, pero rara vez reconoces los logros de Zoe. Thomas pareció sorprendido por la intervención de su esposa, pero Eleanor estaba indignada. ¿Así que ahora todos se están uniendo en mi contra? Después de todo lo que he hecho por esta familia. ¿Qué has hecho exactamente, mamá?, preguntó James. Has vivido gratis en nuestra casa durante 2 años, contribuido mínimamente a los gastos del hogar alegando dificultades financieras, todo mientras aparentemente tenías suficientes ahorros para gastar miles en regalos para los gemelos. La conversación continuó en círculos, con Eleanor alternando entre justificaciones defensivas y apelaciones llorosas a la lealtad familiar. Thomas inicialmente intentó defender a su madre, pero gradualmente llegó a comprender la gravedad de la situación a medida que surgían más detalles. No sabía nada de esto, admitió. Las cosas que mamá dice cuando no estamos cerca. No está bien. Después de casi 2 horas de discusión, Thomas ofreció un compromiso. Mamá puede quedarse con nosotros temporalmente mientras busca su propio lugar, sugirió. Nuestra habitación de invitados está disponible, y le daría a todos un poco de espacio para calmarse. Eleanor se aferró a esta opción de inmediato. Sí, eso sería lo mejor. Puedo quedarme con Thomas y Heather hasta que esto pase y Amanda entre en razón. No se trata de que yo entre en razón, declaré con firmeza. Este es un límite permanente. Eleanor es bienvenida a visitar nuestra casa en el futuro si demuestra un cambio genuino y ofrece una disculpa sincera a Zoe, pero no volverá a vivir con nosotros. Eleanor se burló. Bien, me disculparé si eso es lo que se necesita para quedarme. No, dijo James, sorprendiendo a todos con su firmeza. Una disculpa forzada bajo coacción no tiene sentido. No se trata de decir las palabras correctas para conseguir lo que quieres. Se trata de reconocer genuinamente que tu comportamiento ha sido dañino y hacer cambios reales. A última hora de la tarde, se estaban discutiendo los arreglos prácticos. Thomas ayudaría a Eleanor a empacar y mover sus pertenencias al día siguiente.
Eleanor se quedaría con Thomas y Heather mientras buscaba una situación de vida independiente. James dejó en claro que el apoyo financiero de nuestra parte sería mínimo en el futuro, dada la aparente capacidad de Eleanor para realizar compras significativas por su cuenta. Mientras Thomas, Heather y Eleanor se preparaban para irse, Zoe regresó a casa de la escuela, deteniéndose en seco en la puerta al ver la reunión familiar. La confusión cruzó su rostro, seguida de cansancio al notar las mejillas manchadas de lágrimas de Eleanor. ¿Qué está pasando?, preguntó, buscando una explicación en James y en mí. Le indiqué que se uniera a nosotros en la sala de estar, y James y yo le explicamos la situación en privado mientras Thomas mantenía ocupadas a Eleanor y Heather en la cocina. La abuela se va a mudar, le dijo James suavemente. Se va a quedar con el tío Thomas y la tía Heather por un tiempo. ¿Por lo que pasó en la fiesta?, preguntó Zoe, su voz pequeña. ¿Por mi culpa? No, cariño, dije con firmeza. No por tu culpa. Por las elecciones y el comportamiento de la abuela. Los adultos son responsables de sus propias acciones y de las consecuencias que siguen. Zoe procesó esta información en silencio, las emociones jugando en su rostro. ¿Está enojada conmigo? La abuela está molesta por la situación, explicó James con cuidado. Pero nada de esto es tu culpa. Queremos que nuestra casa sea un lugar donde todos se sientan amados y respetados. Y desafortunadamente, la abuela no te ha estado tratando con el respeto que mereces. Más tarde esa noche, mientras Eleanor hacía un espectáculo de empacar artículos esenciales para su noche en casa de Thomas, haciendo tanto ruido como era posible y suspirando dramáticamente, decidí sacar a Zoe por un rato. Vamos a comprar esos materiales de arte que querías, sugerí, queriendo protegerla de la exhibición teatral de victimismo de Eleanor. En la tienda de materiales de arte, dejé que Zoe eligiera lo que quisiera, desde lápices de colores profesionales hasta papel de dibujo de alta calidad. Mientras nos sentábamos en una heladería después, aproveché la oportunidad para reforzar algunas verdades importantes. Sabes que la familia no se trata de sangre, ¿verdad?, le dije, observándola arreglar metódicamente sus ingredientes de helado. Se trata de amor y compromiso y de estar ahí el uno para el otro todos los días. Zoe asintió lentamente. Lo sé. Solo duele que la abuela no lo vea de esa manera. Algunas personas, especialmente de generaciones mayores, tienen ideas muy rígidas sobre lo que constituye una familia, expliqué. Pero esas ideas son anticuadas y, francamente, erróneas. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan, y nada de lo que nadie diga puede cambiar eso. Zoe se quedó en silencio por un momento, revolviendo su helado pensativamente. ¿Crees que la abuela cambiará de opinión sobre mí alguna vez? Consideré mi respuesta con cuidado, queriendo ser honesta sin aplastar por completo su esperanza. No lo sé, cariño. La gente puede cambiar si quiere, pero primero tienen que reconocer que hay un problema. Lo que sí sé es que no vamos a permitir que nadie te haga sentir menos valorada o menos amada, incluso si esa persona es de la familia. Mientras conducíamos a casa, Zoe parecía más ligera de alguna manera, como si se le hubiera quitado un peso de encima. El proceso de curación apenas comenzaba, pero este primer paso, eliminar la fuente de dolor continuo de nuestra vida diaria, ya parecía estar teniendo un efecto positivo. A la mañana siguiente, la tensión flotaba en el aire mientras Eleanor se preparaba para su partida final. Thomas llegó a las 9 para ayudar con sus pertenencias restantes, trayendo su SUV para transportar sus numerosas cajas y maletas. James se había tomado el día libre en el trabajo para supervisar el proceso y brindar apoyo moral a Zoe, quien permaneció apagada pero parecía más relajada de lo que había estado en semanas. El desayuno fue un asunto tenso, con Eleanor picoteando su comida y haciendo comentarios mordaces sobre ser expulsada y el abandono en la vejez. James se mantuvo firme pero respetuoso, negándose a involucrarse en sus intentos de provocar culpa. Zoe comió rápidamente y se excusó para prepararse para la escuela, claramente queriendo evitar una despedida difícil. Antes de irse, Zoe se acercó vacilante a su abuela en el pasillo. A pesar de todo, estaba intentando ser la persona más madura, un gesto que me llenó de orgullo. Adiós, abuela, dijo suavemente. Espero que estés cómoda en casa del tío Thomas. La respuesta de Eleanor fue fría, sus labios apretados en una línea delgada. Adiós, Zoe, dijo sin ningún término de cariño,
sin un abrazo, sin ninguna señal de remordimiento. Incluso en este momento final, no pudo mostrar calidez a la niña a la que había herido tan profundamente. Los hombros de Zoe se cayeron ligeramente, pero levantó la barbilla y salió por la puerta para tomar su autobús, con la dignidad intacta. James tuvo una conversación final con su madre en la privacidad de la habitación de invitados que había sido su hogar durante 2 años. No escuché su intercambio, pero cuando salió, sus ojos estaban enrojecidos, pero su postura era resuelta. Todavía no lo entiende realmente, me dijo en voz baja. Se ve a sí misma como la víctima en todo esto, pero le dejé claro que nuestra prioridad tiene que ser Zoe y que cualquier relación futura depende de su capacidad para respetar a nuestra hija. A las 11, Thomas cerró el maletero de su SUV sobre las últimas posesiones de Eleanor. Hubo apretones de manos incómodos y abrazos rígidos, promesas de hablar pronto, que todos sabían que serían difíciles de cumplir, al menos inicialmente. Y luego Eleanor estaba en el asiento del pasajero, con el rostro fijo en una expresión de sufrimiento de mártir, y Thomas se alejaba, el coche desapareciendo en la esquina de nuestra calle. James, de pie a mi lado en el porche, soltó un largo suspiro. Nunca imaginé que llegaría a esto, admitió, tener que elegir entre mi madre y mi hija. Le apreté la mano. No elegiste entre ellas. Tu madre forzó esa elección con sus propias acciones. Simplemente protegiste a Zoe, que es exactamente lo que un buen padre debe hacer. Al volver a entrar, la casa se sintió diferente de inmediato. Era como si se hubiera levantado una pesadez, una nube invisible de tensión que se disipaba ahora que su fuente se había marchado. Me di cuenta de cuánta energía habíamos estado gastando todos navegando entre los estados de ánimo y prejuicios de Eleanor, cuán cuidadosos nos habíamos vuelto en nuestra propia casa para evitar provocar su desaprobación. Esa noche, tuvimos nuestra primera cena solo nosotros 3 en 2 años. Nadie comentó sobre la silla vacía, pero la conversación fluyó más fácilmente. La risa volvió a nuestra mesa, y Zoe ofreció información sobre su día sin que se le pidiera, un cambio pequeño pero significativo. Después de la cena, James se sentó con Zoe en el sofá, con el brazo alrededor de sus hombros. Te debo una disculpa, dijo seriamente. Debería haber reconocido lo que estaba sucediendo antes. Debería haberte protegido mejor. Zoe se apoyó en él. Está bien, papá. La abuela es tu mamá. Es complicado. Que sea complicado no excusa herir a alguien que amas, respondió James. Quiero que sepas que eres la persona más importante del mundo para tu mamá y para mí. Te elegimos. Te queríamos. Y nada, absolutamente nada, te hace menos nuestra hija que si hubieras crecido en el vientre de tu mamá. Ese fin de semana, nos propusimos hacer algo especial juntos como familia. Condujimos hasta la costa, pasamos el día construyendo castillos de arena y recogiendo conchas, y cenamos en un pequeño restaurante de mariscos con vistas al océano. No fue nada extravagante, pero fue una inversión deliberada en reconectar, en reconstruir el sentido de seguridad y pertenencia que había sido dañado. Durante las semanas siguientes, nos enteramos de que Eleanor se había mudado a la habitación de invitados de Thomas y Heather, una situación que ya estaba causando cierta tensión. Thomas llamaba a James ocasionalmente, a veces para desahogarse sobre el difícil comportamiento de su madre, a veces para informar de pequeñas mejoras en su actitud. Aparentemente, Heather había tenido varias conversaciones francas con Eleanor sobre su trato a Zoe, que Eleanor recibió con diversos grados de actitud defensiva. Por nuestra parte, mantuvimos un contacto limitado con límites claros. James hablaba con su madre por teléfono una vez a la semana, manteniendo las conversaciones breves y evitando temas polémicos. A Zoe no se le pidió que participara en estas llamadas, aunque se dejó la puerta abierta para que lo hiciera si alguna vez quería. Hablé con Eleanor solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo relaciones civiles pero distantes. Comenzamos sesiones de terapia familiar para ayudar a procesar la experiencia, particularmente para Zoe. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez, nos ayudó a comprender la dinámica que había permitido que la situación se desarrollara y nos proporcionó herramientas para la curación. Lo que sucedió fue una forma de abuso emocional, explicó en una sesión. Es importante nombrarlo como tal, no para demonizar a Eleanor, sino para validar la experiencia de Zoe y asegurar que se aborde adecuadamente. La recuperación de Zoe fue gradual pero constante.
La consejera escolar informó de una mejora en su participación en las clases y con sus compañeros. Comenzó a compartir sus obras de arte de nuevo, su creatividad fluyendo más libremente ahora que no estaba constantemente preparándose para la crítica o el rechazo. Aparecieron pequeñas señales de su confianza recuperada, hablando más en la cena, invitando a amigos, sugiriendo actividades familiares. Aproximadamente un mes después de la partida de Eleanor, volvimos a pintar la habitación de Zoe, transformándola del amarillo pálido de su infancia a un verde azulado fresco que reflejaba su emergente estética adolescente. Fue un nuevo comienzo simbólico, una recuperación del espacio, tanto físico como emocional. 6 meses después, la profesora de arte de Zoe seleccionó su pintura para la exposición de estudiantes de todo el distrito. La pieza, una llamativa acuarela que representaba a una joven en una encrucijada con caminos que se extendían hacia diferentes horizontes, mostraba una notable habilidad técnica y profundidad emocional para una niña de 13 años. La declaración del artista que la acompañaba decía: "A veces tenemos que elegir qué camino tomar en la vida. Las elecciones más difíciles a menudo conducen a los destinos más hermosos". Eleanor no asistió a la exposición, aunque Thomas, Heather y los gemelos sí lo hicieron, haciendo un esfuerzo por apoyar a Zoe de una manera que no lo habían hecho antes. Quizás ver el comportamiento de su abuela con nuevos ojos había cambiado algo en su comprensión también. Los gemelos se mostraron sorprendentemente interesados, haciendo preguntas a Zoe sobre sus técnicas e inspiración, pequeños pasos hacia un tipo diferente de relación entre primos, una no definida por la influencia de Eleanor. Mientras observaba a Zoe explicando con confianza su obra de arte a los asistentes, su rostro animado por la pasión por su creación, reflexioné sobre el difícil viaje que habíamos navegado. El dolor había sido real, las confrontaciones incómodas, los lazos familiares tensos. Pero al proteger a Zoe, al mantenernos firmes contra el sutil y no tan sutil socavamiento de su valía, finalmente habíamos creado un espacio para que ella floreciera. «Ahora sé lo que valgo», me dijo Zoe una noche mientras mirábamos juntas su cuaderno de bocetos. «Sé que la familia se trata de quien te quiere, no de qué ADN compartes». La sabiduría en su joven voz me hizo llorar. A pesar de todo el dolor, había emergido con un sentido más fuerte de sí misma y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las relaciones. El rechazo de Eleanor, por doloroso que fuera, había llevado finalmente a lecciones poderosas sobre defenderse a uno mismo y reconocer el comportamiento tóxico, incluso cuando proviene de la familia. Nuestra historia no tiene un final de cuento de hadas perfecto. Eleanor no ha tenido un cambio de opinión dramático ni ha reconocido de repente el error de sus caminos. Las reuniones familiares siguen siendo complicadas. Las relaciones todavía se están reconstruyendo y redefiniendo. Pero nuestro hogar es ahora un santuario de nuevo, un lugar de aceptación y amor donde Zoe puede crecer y ser ella misma sin buscar constantemente la aprobación de alguien incapaz de darla libremente. El viaje nos enseñó a todos que proteger a nuestros hijos a veces significa tomar decisiones dolorosas, establecer límites difíciles y soportar la desaprobación de los demás. Nos enseñó que la familia se define por el amor y el compromiso, no por la biología o las expectativas sociales. Lo más importante, le enseñó a Zoe que es digna de respeto y pertenencia exactamente como es. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de la familia para proteger a alguien que amas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y defender lo que es correcto. Gracias por escuchar, y recuerda que a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.